Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María, iniciando un nuevo programa como todos los días, de 13 a 13:30 y la repetición de 19 a 19:30 horas, hoy en el corazón de Villa María, hoy en el predio Ferro Urbanístico, porque vamos a charlar mano a mano con el doctor Adrián Romero, doctor en Nuevos Lenguajes de la Comunicación, también licenciado en Ciencias de la Comunicación, que está por publicar un libro súper atrapante, se lo recomiendo, porque no solo van a escuchar justamente el trabajo, la investigación, el desarrollo de este material, sino también ya desde el título es súper entrador. Periodistas, políticos y policías. Una investigación de aquí, de Villa María, una investigación de muchas décadas, desde 1882 a 1945, realmente un periodo de investigación muy largo que Adrián ha desarrollado en los últimos años en este trabajo de investigación que está próximo a publicarse. Ya en este mes de mayo estará la presentación, el propio Adrián lo va a contar en un ratito nada más. Si les parece, comenzamos a hablar en esta primera parte sobre el libro, sobre el trabajo, los personajes que van a aparecer en esa historia sumamente rica con un valor muy interesante que lo señala allí Adrián en la nota. Es una investigación inédita, auténtica, esto no se va a encontrar en internet, no se va a encontrar en inteligencia artificial porque tiene un trabajo de investigación sumamente importante con medios gráficos de aquí, de la ciudad de Villa María, en este periodo de la historia. Escuchamos a Adrián en esta primera parte. Tarde. Gracias por este espacio, este momento para contarnos este trabajo de investigación que has hecho realmente increíble de una etapa de la historia y nos encantaría que para la ciudad, para la gente de la región, cuentes un poco tu trabajo y sobre todo un título muy llamativo y muy entrador del libro. Gracias, Martín. Bien, sí, se trata de un libro que acabo de escribir y que pronto va a estar a la venta y circulando. Se trata de una historia construida a partir pura y exclusivamente de los periódicos que circularon en Villa María. El título, como vos marcabas, es Periodistas, Políticos y Policías, una historia de la prensa escrita en Villa María y toma un periodo que comprende desde 1882, que es cuando aparece la primera publicación periodística que se llamó El Sol, hasta 1945, donde bueno, la aparición del fenómeno político del peronismo provocó alguna modificación respecto del sistema de medios, de comunicación y también el vínculo entre periodismo y política que es central en este libro. Sí, digo, periodistas, políticos, policía, digo, tranquilamente por eso es un libro de la actualidad, digo, ¿no? Sí, bueno, en realidad esa combinación en el título de tres perfiles es porque a partir de la lectura sistemática de los periódicos, algunos diarios de Villa María, los que están disponibles en los archivos locales, pero también a veces consultando otras hemerotecas en la provincia, particularmente en la ciudad de Córdoba, lo que se veía era que la tensión, el diálogo, la controversia entre los actores políticos y periodísticos tenía tal nivel de confrontación, tal nivel de virulencia, que siempre estaba implicada también la actuación policial. Es común en el periodo que periodistas al mismo tiempo sean dirigentes políticos, es decir, que ocupen cargos o aspiren a ocupar cargos, participan de la lucha política, y esa lucha es violenta. Implica que a veces algunos propietarios o periodistas sean detenidos, a otros son golpeados o vejados en las comisarías, es decir, hay enfrentamientos entre ellos, hay un desafío a batirse en duelo, es decir, la relación, la historia de la prensa, por lo menos en ese periodo, la historia de la prensa villamariense es una historia de violencias y de conflictos que se resuelven con violencia, y eso es lo que trataba de representar un poco en ese título, combinando las tres figuras prototípicas. Pienso en conceptos como los actuales, el derecho a la información, libertad de expresión, digo, eso tal vez no estaba tan arraigado en ese tiempo. No, pero está bueno el planteo que haces porque siempre que hay discusión política, que es una discusión que se lleva al plano partidario, también de un modo paralelo hay una discusión acerca del periodismo. Siempre está en debate, siempre está en confrontación una definición de
qué es el periodismo, quiénes son los periodistas, quiénes pueden ejercer el periodismo, y en esa discusión, en ese debate, a veces era solamente discursiva, otras veces implicaba el ataque a las redacciones, otra vez era, como planteaba recién, el desafío a resolverlo por la vía de las armas en un campo del honor, como se llamaba, y batirse a duelo. Digo, como desafío, no siempre llega a concretarse, pero de luego sí todo ese paradigma de conceptos que son propios de la doctrina liberal de la información están de un modo incipiente, digamos, no están problematizados como lo planteas vos en esos términos. La verdad que súper entrador ya la primera parte de la nota y por supuesto ya vamos a hablar un poco más de cómo adquirir el libro porque creo que va a ser un material sumamente importante para la comunicación y también para la historia de la ciudad que está toda entrelazada como vos decís y tampoco quiero que cuentes todo el libro, pero mencioname algunos personajes, algunos nombres recurrentes que aparecen en esa etapa de la historia de la ciudad. Bien, en principio, por ejemplo, una riqueza que me parece que tiene el libro es que desde el capítulo 1 cuenta como el primer periódico El Sol, que aparece en 1882, surge como una operación política que tiene como destino o finalidad promover unas ideas, que son las ideas liberales en lo político, y desafiar el poder religioso de la Iglesia Católica. Y al poco tiempo, 1884, desde el lado de Villanueva, el sector más conservador y religioso, pone en circulación un periódico que se llama La Verdad. Y hay que ver la forma en la que se cruzan acusaciones, y yo cuento y muestro ahí y transcribo cómo es y en qué términos ocurre esa discusión entre dos grandes núcleos de pensamiento, entre los sectores conservadores y liberales, pensando que Villa María y Villa Nueva son poblaciones muy pequeñas todavía. Digamos, tempranamente hubo en Villa María, en la zona, digamos, en el conglomerado, como se dice, tempranamente hubo prensa y tempranamente hubo discusión de un modo acalorado. Bueno, recién decías que has investigado mucho, por supuesto, para un libro tan histórico. Y digo, no era tan fácil encontrar todo ese material. Y digo, has hurgado mucho, has buscado mucho, ¿te costó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es un trabajo arduo de visitar archivos, de registrar en hemerotecas. Tenemos que pensar que no siempre los periódicos están completos. Y aún, digamos, completos en cuanto a su continuidad, no es que se consiguen todas las ediciones. Y aún consiguiendo algunas ediciones, muchas están recortadas o le faltan páginas o el mismo paso del tiempo ha hecho o ha tornado ilegible algunos tramos. Eso es un desafío. Y el libro también da cuenta, o eso cuando yo pongo como segundo título una historia de la prensa escrita en Villa María, es porque seguramente es posible escribir otras historias. Esta es la historia posible con el material que alcancé a encontrar y a relevar. Hay archivos privados, por ejemplo el periódico Tercero Abajo, que en mi caso yo lo gestioné y no me fue facilitado. Sé que a otros investigadores sí tuvieron acceso, que eso hubiera enriquecido un poco más el registro, el análisis y las interpretaciones de un periódico muy célebre, que eso se lo cuento en el capítulo 4. ¿Tercero Abajo se llamaba? El periódico se llamaba Tercero Abajo, un periódico que tuvo una larga existencia. Aparece en 1907, fundado por Ramiro Alfaro, un periodista que fue encarcelado, eso lo cuento en el capítulo número 2, y que fue detenido y que fue muerto, asesinado de 2 balazos supuestamente propinados por otro periodista. Esa figura de Ramiro Alfaro yo la trabajo en el libro, pero también el periódico, que tuvo muchos propietarios. Capaz que el propietario más célebre, más conocido, fue Salomón Deiber. Deiber, que fue intendente al mismo momento que era el director de Tercero Abajo. Eso ocurre en los años 1940, y cómo fue confrontado, impugnado, cuestionado Deiber en su doble rol de intendente, pero también de director del periódico Tercero Abajo. Eso también lo cuento en un capítulo especial del libro. Bueno, justamente la pregunta siguiente iba a ser eso. ¿Cuál era el rol de Deiber? Digo, fue uno de los intendentes más importantes que tuvo la historia de la ciudad, digo, en esa etapa. Yo alcanzo en la periodización hasta 1945, él asume en 1940, en 1943 renuncia, y cierro el capítulo y la historia de este libro, por lo menos, con la liberación. Estuvo detenido, estuvo encarcelado, acusado, condenado por malversación de caudales públicos, porque había otorgado unas chapas para unos vecinos necesitados.
Deiber es un personaje muy atractivo, concentra esas dos figuras de ser periodista y de ser político influyente como intendente, pero hay muchos otros personajes en esta periodización que yo trabajo que sin haber llegado a ser intendentes han sido candidatos importantes, han ocupado la secretaría. Ser secretario en ese momento de la intendencia era como ser secretario de gobierno, es decir, una figura muy importante. Bueno, el fundador del Sol, del primer periódico en 1882, Lucio Capdevila, fue concejal. O sea, la actuación política y periodística es simultánea, es complementaria, esa es la tesis con la que se trabaja en el libro, pero son muchos más los personajes. Nos quedamos, cierto, con la figura siempre atractiva de Salomón Deiber, pero en el libro cuento las trayectorias, los nombres, las orientaciones políticas y los posicionamientos partidarios de un conjunto importante de dirigentes que se van manteniendo en ese periodo largo. Ariel, por supuesto vos sos comunicador social, larga trayectoria también, y te metés en el mundo de la historia también, digo, ¿no? Y la historia y el relato biográfico o el relato de la ciudad, digo, ¿te fue difícil sumar ese aspecto a la hora de la investigación y luego plasmarlo en el texto? Yo hago siempre la aclaración que soy un comunicólogo interesado en hacer una historización de la prensa. Seguramente un historiador tiene las herramientas y las perspectivas y las prácticas como para hacer un mejor aprovechamiento de ese periodo. Creo que puede pensarse como una virtud o una ventaja del enfoque, es que concentro la mirada en los periódicos, es decir, una historia de Villa María a través de la prensa, y pura y exclusivamente de la prensa. Y más cómodo ahí, digamos. Sí, claro, sí, porque lo hago en función de un interés que creo que es fundamental. No puedo conocer un fenómeno social cualquiera fuera si no lo contextualizo en una dimensión local y en una perspectiva histórica. El mundo periodístico, el campo periodístico y el trabajo periodístico no empezaron cuando nací yo, ni cuando yo tuve el interés por eso. Es decir, recoger la experiencia de cómo fue el periodismo y los medios de comunicación en Villa María creo que ayuda a comprender cómo es el sistema mediático actual y cómo puede construirse lo que vaya a venir en términos de si se va a seguir llamando periodismo, si las personas que trabajan con la información se van a seguir llamando periodistas o tendrán otros nombres como tiktokers, influencers o lo que fuera, pero el proceso largo creo que amerita hacer una visita en el pasado, a ver cómo fue antes, cuáles son las características muy particulares de una ciudad mediana. Nosotros en las universidades regularmente trabajamos con periodizaciones o categorías que fueron pensadas para grandes ciudades europeas, norteamericanas o de última Buenos Aires. Creo que hace falta empezar, no lo hago yo solo, digo, en muchos lugares donde se empieza a pensar y a estudiar el periodismo de cómo fue posible en ciudades medianas de las provincias argentinas. Por ese es el camino que quiero transitar. Bueno, si te parece, vamos a una pequeña pausa, hacemos un segundo bloque luego con algunas cuestiones mucho más puntuales, ¿te parece? Perfecto, vamos. Allí escuchábamos la primera parte de la nota, vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a continuar hablando un poco más sobre el trabajo, sobre la investigación, sobre este gran libro que próximamente se va a presentar aquí en la ciudad. Periodistas, políticos y policías, escrito por el doctor Adrián Romero. Pausa, ya venimos. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping, una buena idea. Vení a la Cope, asociate y encontrá los precios más convenientes.
Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Arroyo Algodón no para y sigue creciendo. Se avanza en la construcción de viviendas sociales, se planifica la ampliación del dispensario y se continúa con el adoquinamiento de la zona céntrica a fiestas tradicionales como carnavales, proboleta, del chacinado casero y patronales, porque la infraestructura y la cultura son prioridad de la gestión municipal. Arroyo Algodón no para. Gestión Gonzalo Donati. Presta atención a esto. Renovamos nuestros servicios de ancho de banda. Ahora disponemos de internet de alta velocidad. 100, 300, 600 y 1000 megas. Sí, escuchaste bien. 1000 megas de velocidad. Contratá el servicio más rápido de toda la ciudad hoy mismo. Lisandro de la Torre 72. Teléfono 0353 453 6868. AMA, La Mutual. Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli. Ahora, en Villa María, a través de la aplicación 107 VM, también te podés contactar con los bomberos voluntarios. Descarga la aplicación desde la Play Store o App Store. Instalala gratuitamente y comunícate con bomberos, policía, emergencia sanitaria o atención al vecino. También desde la app 107 VM podés realizar denuncias policiales. Ante una urgencia, contactate de manera directa por la aplicación 107 VM. Villa María, más innovadora. Municipalidad de Villa María. Continuamos en Primera Tarde, segundo bloque de nuestro programa. Hoy aquí en la Medioteca, en el corazón de la ciudad, estamos dialogando con el doctor Adrián Romero sobre su libro Periodistas, Políticos y Policías. Ahora salimos fuera de la Medioteca, justamente en la explanada
exterior para continuar dialogando sobre este material que va a presentar próximamente en este mismo mes de mayo. Sí, a partir de, de haberlo anunciado, que había una ansiedad de mi parte por hacer el anuncio. En realidad el libro ya está en imprenta. En este mes de mayo se voy a tener disponibles los ejemplares y a partir de ahí haremos la presentación, porque estoy en este momento haciendo la preventa, de manera que las personas que lo adquieran, a partir de la transferencia que hacen a mi cuenta, lo van a poder retirar. Sí, la voluntad es hacerlo en esa presentación, que veremos qué forma tiene y qué espacio tiene. Me comprometo a informarles cuando tenga la fecha y el lugar, para que ustedes también lo sepan. Sí, por mis redes sociales, por mi correo, me escriben y me manifiestan la voluntad de adquirirlo. Es un libro de 200 páginas, que es resultado de una investigación que llevo bastante tiempo. Creo que aporta como originalidad que son datos de anclaje puramente local, no es algo que pueda rastrearse en Google o que una inteligencia artificial se lo pueda responder, digamos. Lo que aparece ahí como información es original, es inédita en muchos casos, y tiene ese perfil, interesarse por la historia política, pero que es también la historia periodística de Villa María desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX. Sí, la apuesta era empezar a producir, como un tanto docente investigador, producir conocimiento que tenga un anclaje local, ¿sí? Con lo que pasa o lo que yo cuento que pasa en Villa María no es muy diferente de lo que puedo registrar en ciudades como Belville, San Francisco, Villa Carlos Paz. Digamos, hay unas ciudades medianas de las provincias donde el movimiento periodístico, la gestión de los medios y el trabajo periodístico, muy especialmente en esta vinculación con los actores políticos, tiene una dinámica. Yo cuento con detalle y con información y con nombres lo que ocurrió en Villa María, y lo hago pensando, por un lado, que esto es historia, son fechas del pasado, pero confío plenamente en la capacidad de los lectores para hacer la traslación e interpretar eso que está puesto en clave del pasado con el presente del sistema mediático, que siempre es motivo de conversación, digamos, a partir de las declaraciones del presidente, de lo que ocurre también en las ciudades, o la cuestión de la prensa siempre resulta interesante, siempre tiene una actualidad, siempre se está discutiendo sobre eso. Sí, es fácil hacer esa asociación, o a mí con los anteojos que lo veía, con la perspectiva que lo veía, sí me parecía evidente. La primera evidencia que me resultó, que no era lo que yo fui a buscar, el alto grado de conflictividad. Primero encontré una noticia, después otra, entonces digo, acá tengo una regularidad. Eso me determinó, me construyó mi objeto de estudio. Voy a ver la relación polémica entre estos actores, porque se repiten los apellidos, se repiten los nombres. Eso por un lado. Pero también sí, salvo aquellas referencias a las dimensiones de la ciudad, como las calles de tierra, o la ausencia o la demanda de alguna construcción de una obra que ahora ya existe, por ejemplo, el resto sí es posible anclarlo con el presente. La preocupación por el empleo, y eso siendo motivo de interpelación a los gobiernos, eso está. La demanda de seguridad, eso está. El reclamo a las autoridades, en este caso el jefe político, de mayor vigilancia, mayor patrullaje, mayor recursos humanos, eso estaba en 1882, está hoy seguramente. Lo que desapareció es la figura del jefe político. El jefe político era una figura burocrática que existió hasta 1960, que es un gran factor generador de conflictos, porque el jefe político era una persona, un cargo político, como lo indica el nombre, designado por el gobernador, con acuerdo de las legislaturas, desde luego, pero designado no por el voto popular, sino por el gobernador. Y ocurrió muchas veces que la orientación política, el signo partidario del jefe político era el contrario al de los intendentes. Y ahí había conflicto, y ahí había polémica, y ahí se acentuaba el reclamo de seguridad. No es cierto, como hemos leído en algunos textos en las academias, de que la interpelación o la tematización de la seguridad, interpelando al poder político, sea algo de los 90 con el menemismo. Por lo menos en las realidades locales eso está presente desde el siglo XIX. Cuando estás investigando te apasiona y la posibilidad de estar cerca de lo que algunos que nos dedicamos a la cuestión histórica, de unos hallazgos, es decir, creer que esto no lo sabe nadie
y que, bueno, te interesa, entonces aparece, por ejemplo, en un periódico una referencia, como se dijo en La Voz del Interior del 23 de septiembre de 1910. ¿Vos querés ver qué se dijo? Bueno, hay que ir al archivo mayor, allá consultás en una firma, hay que sacar un turno, te dan un horario, lo mismo con la hemeroteca de la legislatura. Siempre tuve en todos esos ámbitos, archivos y en hemerotecas, también acá en la ciudad de Villa María, la mayor predisposición. En los ámbitos públicos, yo tengo que señalarlo, la mayor predisposición para acceder al material con los cuidados del caso. En algunos lugares te obligan a usar guantes, en otros barbijos, a registrarte, a dejar lapiceras afuera. En algunos casos no te permiten tocar el periódico, en el caso del Archivo Histórico Provincial. Por lo tanto, hay una persona destinada, esto está bueno para contarlo, hay una persona destinada a pasarte la hoja del diario. ¿En serio, de una? Sí, sí. Es tan importante ese material, la conservación de ese material, que solamente lo puede manipular una persona que está capacitada para eso y te dejan trabajar. De luego vos tomás las fotografías, podés hacer registros, notas, pero no podés tocar ese documento. Eso marca, también creo que suma al cuidado que se tiene en algunos lugares respecto de un material que está en peligro de extinción. Hay que cuidar ese material porque así como voy ahora en 2023, 24, 25 a consultarlo, yo puede que en algún otro momento otras personas vayan a consultarlo y vayamos construyendo y ampliando conocimiento, que siempre es necesario. Particularmente con la prensa escrita del 2020, interrumpido en la pandemia, que ahí avancé con entrevistas por Meet y me focalicé en la radio. Por si este libro tiene una continuidad, posiblemente el universo de la radio, de las propaladoras, del canal de televisión, aparecen, ¿no? Otros medios que le suman complejidad a esa tensión entre siempre está presente la tensión entre la dimensión política y la periodística. Siempre hay motivo de conflicto. En aquel momento se explicitaba, hoy no sé qué pasa. Pero yo puedo dar alguna certeza de aquello que ya relevé y estudié y analicé, y por eso me animo a publicar el libro. Yo creo que sí, como supuesto puedo decir que sí, y es de alguna manera bastante comprensible y bastante lógico que exista esa vinculación, esa imbricación muy estrecha entre periodismo y política, que a veces se la presenta como disociadas, como si fuesen prácticas autónomas o esferas independientes, y lo que me ha demostrado el relevamiento de tantos periódicos desde ese momento, de 1882 a 1945, es que siempre fue constante una definición acerca de qué ciudad queremos, de quiénes son los gobernantes legítimos para eso y quiénes y de qué manera ejercen el periodismo. Sí, material sí, porque hay muchos periódicos relevados, también estas entrevistas que te mencionaba. Elegí primero publicar por la prensa escrita, por ser antes, porque ocurre antes, me parecía que la aparición tenía que ser en ese orden. Veremos cómo me va con la circulación, el efecto que pueda tener esta publicación ahora, y sí, el incentivo para seguir investigando seguro, presentando en congresos también. Después de la forma del libro, esto lo resolvemos en otro momento. Veamos cómo le va a este primero. Llegamos al final de Primera Tarde, hoy charlando aquí en el centro de la ciudad con el licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Nuevos Lenguajes de la Comunicación, Adrián Romero, que nos contó sobre este trabajo de investigación desarrollado en los últimos años, producto justamente de un trabajo, de una investigación de un periodo de tiempo aquí en Villa María entre 1880-82 hasta el año 1945. Nosotros le ponemos punto final, la promesa que en los próximos días también vamos a entrevistarlo seguramente a Adrián en algunos otros espacios del canal en momentos que llegue justamente la presentación de su libro, ¿no? Que genera tanta expectativa por el trabajo de investigación desarrollado con los medios gráficos de aquel entonces de la ciudad. Nosotros nos vamos, le ponemos punto final a esta Primera Tarde y nos reencontramos como siempre en la jornada de mañana. Gracias por todo. Chau, chau.